nueva vez llegando a ustedes con este programa en el que tratamos temas de carácter filosófico, político, económico, teológico y como de costumbre acompañado del profesor Pedro Antonio Eduardo. Pedro, ¿cómo está todo? Muy bien, muy bien. Buen día, Juan y Raúl y amigos televidentes. La verdad que para nosotros hoy es un día muy especial porque contar con la presencia de Raúl Hernández, pues yo sé que va a ser un programa de interés no solamente para los académicos, sino para toda la población. En ese sentido me gustaría que tú les dijeras un poquito más al pueblo dominicano, porque yo diría que el pueblo dominicano con este programa. ¿Quién es Raúl? Bueno, tenemos una grata visita hoy, el privilegio del profesor Raúl Hernández que nos acompaña en Dialéctica. El profesor Raúl, profesor de la UAS y de otras instituciones, con experiencia de formación también fuera del país, en el mundo pedagógico, con una dilatada, a pesar de su juventud, ¿verdad?, carrera y ejercicio en la administración pública y la administración privada. El profesor Raúl, ustedes recordarán que fue director general de pasaportes y ha tenido también funciones importantes en materia de planificación, en materia de gestión de proyectos, para el gobierno dominicano, para el Estado dominicano y también para organismos internacionales. Así que con él vamos a estar hablando de ese tema y también de su experiencia como docente universitario, y también vamos a tratar algunos temas de carácter político, porque es un gran analista político y que participa del devenir político nacional. Profesor, bienvenido a Dialéctica. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Pedro Antonio Eduardo, perdón. Yo me siento muy complacido porque cuando yo vi el nombre del programa, realmente rememoré un poco esos años cuando uno estaba haciendo pininos, estudiando filosofía. Y entonces, en esos años, porque yo estudié primero, hice el 011 nada más en la UAS, en 1984, en 83, y en 1984, Juan, me fui a la ciudad de Nueva York siendo un joven, y lamenté mucho no haber terminado ahí, pero cuando regresé al país, volví a la Primada de América, a mi alma mater, a estudiar de nuevo. Entonces, cuando veo el título, Dialéctica, realmente es... Te llamó la atención. Claro, porque aquí entonces se discuten los temas y lo único que me da pena es que la verdad está sentada contemplando este mundo lleno de mentiras, un mundo donde está la era de la posverdad, y entonces ella está realmente muy herida. La verdad está muy herida y ustedes están haciendo una contribución muy importante. La verdad debe sentirse entonces bien con ustedes, porque entonces ustedes la colocan a ella en primer plano en este programa. Wow, los felicito. Qué bien, profesor, muchas gracias. Mira, qué polifacético, porque experto en asuntos de informática, periodista, ¿verdad? Y en temas de comunicación, ha sido director de comunicación, ¿verdad? De la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, fui director de Relaciones Públicas en la gestión de doña Emma, que fue la primera mujer, oigan bien, casi en 500 años. Sí, la primera mujer rectora. Y miren el trabajo encomiable que hizo, empezando con cambiarle esa imagen tan deteriorada, Juan, que tenía la UAS a nivel de sociedad, que provocó incluso hasta editoriales de periódicos, reconociéndole a ella que ya ustedes no están en ningún sobresalto, ni los amigos televidentes, de que la UAS, mira, no pase por ahí porque hay una huelga. Porque no hay huelga. El mote se quedó de huelga, pero son desórdenes. Son desórdenes. Hay huelga en la UAS. Entonces, Emma tiene una gran contribución con eso. Indiscutiblemente. Maestro, mire, tiene una contribución. Cierto. Bueno, tenemos que hablar de eso, profesor, de la Universidad Autónoma. La UAS es una institución muy importante de nuestro país, no solamente en términos académicos, sino en sentido general, ¿verdad? Correcto. Por su fortaleza institucional y por su edad, por su tiempo de vida. Sí. Pero además la UAS es una institución del Estado y por lo tanto en buena parte es propiedad, le importa a todo ciudadano dominicano. Y entonces la gente tiene su opinión, tiene su punto de vista crítico, positivo, negativo. Como debe ser. Como debe ser. Y entonces de eso podemos hablar, profesor. También. Pero claro. Con toda la libertad. Yo trabajé en Digeplandi, en la Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional de la UAS, y ya en el último tramo de la gestión de Emma, ella nos pidió que la apoyáramos en la Dirección de Relaciones Públicas y entonces la acompañamos en ese esfuerzo institucional. Y ciertamente, como Juan dice, la universidad es
incluso agregaría yo, Juan, un patrimonio del pueblo dominicano. Sí. La universidad es nuestra alma mater. Ya en el año ahora 2038 cumplirá 500 años como la universidad más antigua del Nuevo Mundo. Sí. Ya por lo menos se resolvió el tema de la bula papal, donde queda claramente establecido. In apostolatus culmine. Exacto, que quedamos ahí históricamente como la primada de América, porque hubo una discusión entre la Universidad de Perú, sí, San Marcos. de San Marcos, que ellos establecían que eran la primada, y también me tocó en un viaje que realicé a México, una discusión en la UNAM con un profesor que él reclamaba que ellos son los dueños de ese calificativo de primada, pero ya yo creo que con la bula ya está despejado. Ya eso se despejó ese debate. Okay. Al menos, Juan, ya yo creo que estamos avanzando por lo menos en eso. Yo creo que la verdad prevaleció. Bueno, y la verdad se hizo la investigación histórica, se fueron a los archivos, encontraron la bula y ahí está la bula diciendo de que es nuestra primada de América. Exacto. Entonces, esa posición crítica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que yo sé que usted lo hizo por razones por su educación, no quiso irse más allá, hay gente que plantea incluso que hay que cerrar la UAS. Hay gente que dice, no, porque la UAS hay que cerrarla. La UAS no sirve. Entonces yo le puedo decir a muchas personas que nos sintonizan en este momento que podemos hacer un examen. Y es el siguiente. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, si se quiere, tiene, cuando digo que es un patrimonio del pueblo dominicano, tiene una contribución importante al desarrollo nacional, empezando que es la institución que tiene sobre sus hombros, para decirlo así, la mayor capacidad de movilidad social. Yo recuerdo que yo siendo un niño, hubo donde yo vivía una celebración de un joven que vivía en el sur, vino donde un tío, y él se graduó de Derecho. Y eso fue un acontecimiento para la familia. Vinieron hasta los abuelos de San Juan. Hicieron una fiesta con perico ripiao. Sí. Y había que ver a ese muchacho. Yo estaba, miren, yo realmente me emociono porque yo lo conocí en ese proceso. Él estudiando en la universidad. Sí. Y cuando se graduó, que se hizo licenciado en Derecho, la gente dice doctor, pues son realmente licenciados en Derecho. Eso fue un acontecimiento en la familia. Y recuerdo siempre que Juan Bosch estableció que el título universitario en República Dominicana era un mecanismo de ascenso social. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted examina solamente un área en el derecho, y es la cantidad de fiscales que hay en el Ministerio Público, Juan, usted va a observar que la mayor cantidad de fiscales, casi el 90%, son egresados de la UAS. Cuando usted observa en muchas instituciones de este país, hay una presencia de personas que son egresados de la UAS. Y te voy a citar entonces un caso más allá del litoral nuestro, de aquí, de nuestra, más allá de los mares. Cuando una persona va a otro país, oigan bien, y dice que es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo quisiera que ustedes vean la reacción de la gente. Sí. Cuando uno va a México, uno va a Perú, yo no estoy demeritando ninguna universidad privada, porque en mi formación yo tengo una segunda alma mater, que es UNAPEC. Por ejemplo, yo soy egresado, la primera cohorte en el país de comunicación multimedia, pero ahí me formé en, usted sabe, a nivel de posgrado, de esas aspiraciones que uno tiene, porque cuando yo estaba cursando esa maestría, yo miraba las fotografías de lo que estaban cursando el MBA. Ustedes se acuerdan que en los años 90 hubo un boom de mucha gente haciendo el MBA, y yo veía la gestión de proyectos que siempre me llamaba la atención por mi participación en el Estado, siempre y soñaba. Entonces realicé, porque APEC tiene un acuerdo con la Universidad de Quebec, una maestría en gestión de proyectos. Entonces hago esta salvedad porque aunque mi alma mater original de origen es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo respeto las universidades privadas porque ahora estoy cursando un doctorado en comunicación y es con APEC y la Universidad de San Jorge de Zaragoza. No, y cada ¿Qué año hiciste el posgrado? La primera fue en el año 2005. Entonces la maestría en comunicación multimedia de la primera cohorte, y entonces soy de la cuarta cohorte de la gestión de proyectos en el año 2010. Ahora nos graduamos en el 2011. Bueno, estábamos en clase, nunca olvido eso, porque había uno de nosotros
de los participantes, que es haitiano, hijo de un señor que tenía una universidad privada en Haití. En Haití, ok. Y estábamos en clase, eso fue en 2010, allá en APEC, en el salón, en el área de posgrado, y hubo el tema del terremoto en Haití, y entonces nos informaron de esa situación, y ese joven que estaba con nosotros llamó al papá, no se comunicaba, y se le dio el permiso para que se fuera a la casa, para que, ¿verdad? Y lo que pasó con la situación de Haití. Sí, bueno, cada universidad tiene su fortaleza, desde luego. Yo también hice una maestría en APEC, en gerencia y productividad. Sí, muy buena. Allá para el año 2000. Pues te conoce entonces a Pedro José Castellano. Pedro José Castillo y su esposa son de esa maestría de muchos años. Pedro José Castillo y su esposa, que fue profesora mía, también del cuerpo docente de esa maestría. Pero para terminar el tema de la UAS. Pero profesor, mire, es un tema grueso de la UAS. Bueno, espérese que vamos a entrar en materia para hablar de la educación superior. Lo que quiero establecer es que estoy orgulloso de ser un guasiano y también me siento parte de una PEC por la formación que he recibido, porque dime tú, una maestría, después otra maestría y ahora un doctorado con una PEC. Claro, su segunda alma aquí hay tres personas que están muy vinculados a una PEC. Yo estuve coordinador de los monográficos y después fue vicerrector. Claro, fue vicerrector mucho tiempo. Yo duré muchos años siendo profesor en APEC. En APEC. Así es. Bueno, señores, como ven, están con personas con tanta experiencia. Esta era la introducción del programa. Vamos a recordarles a ustedes que llegamos a través de los canales 101 y 1101 de Claro, también a través del canal 81 de Altiz y el canal 81 de Aster, también el canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 46 de Win Telecom, el canal 647 de Fire TV Stick. También estamos en más de 100 sistemas de cables en las provincias del país, en el satélite EUTEL para el continente americano, en el satélite Intelsat para el mundo, para Estados Unidos y el resto del mundo, y desde luego a través de todas las plataformas digitales llegamos a ustedes. De modo que de todas formas estamos en presencia de ustedes con nuestro programa Dialéctica. Vamos a una breve pausa y volvemos entonces para entrar en materia. Vamos a comenzar hablando de la educación superior, ¿verdad? Y haciendo énfasis en ese tema de la UAS. Y después, para el final, profesor, vamos a hacer algunos análisis relativos a la política, ¿verdad? Y al partidarismo político. Mucho gusto. Pausamos y volvemos en breve. Raúl, en la actualidad se presentan problemas de diferentes tipos. Problemas que hoy y siempre han estado impactando significativamente el desarrollo de los problemas sociales. Eso lo sabemos muy bien. Fenómenos como la globalización, la crisis financiera mundial, los cambios de las relaciones económicas y políticas entre los países, los desórdenes, pudiéramos llamar así, climáticos, ¿verdad? El deterioro del medio ambiente. Todo esto estos elementos muestran la complejidad del contexto social en que nosotros estamos viviendo. Como bien sabemos, las instituciones de educación superior, las universidades, deben prestar mucha atención, como decíamos al iniciar el programa fuera de camerino, en el camerino, a todos estos procesos que se están desarrollando durante la gestión, la cual a su vez va a demandar elevar la calidad de la planificación. Tú eres un gran planificador. La implementación y el control de la estrategia institucional. Asimismo, las universidades se enfrentan hoy a desafíos relativos a la financiación, a la igualdad de condiciones de acceso a los estudios, una mejor capacitación del personal, la mejora de la enseñanza, la investigación y los servicios, la flexibilidad de los planes de estudios y
yo diría la implementación también de ofertas de posgrado, entre otros aspectos que pudiéramos señalar. Y obviamente también la universidad está compelida a alcanzar mayores niveles superiores de calidad, porque se entiende que de esa forma ya están cumpliendo con la responsabilidad que le ha asignado la sociedad. Mira, en el año 2008 se celebró la conferencia sobre educación superior para la educación superior en América Latina y el Caribe en el 2008. Y allí se señalaron una serie de retos que tenía la universidad en el 2008. Y entre esos retos, en primer lugar, se hablaba de la generación de conocimientos, la formación de profesionales integrales, profesionales competentes y con valores, un elemento sumamente importante. También se proponía la oferta de un posgrado, pero de un posgrado diversificado y obviamente vinculado a la investigación. Esto se consideraba como algo fundamental. De igual modo, el fortalecimiento del proceso de internacionalización y obviamente el desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación y del sistema de evaluación. También la participación de la comunidad universitaria en la gestión. Es decir, estos eran como los grandes desafíos que se planteaban en aquella conferencia del 2008. Yo me pregunto, en este momento, vamos a hablar de las universidades dominicanas. Y obviamente hablaremos, por supuesto, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como tú decías y hablabas con mucho ardor y mucho entusiasmo. ¿Consideras tú que realmente se han asumido esos retos? ¿Se están dando cumplimiento a esos desafíos? ¿Ha habido un avance, yo diría, en esa dirección? Mire, sobre lo que usted ha planteado, quiero tomar como marco de referencia una experiencia que mucha gente habla de ella para entonces después venir a la República Dominicana. Quiero referirme al caso de Estados Unidos. Un estudioso de la educación superior, apellido Warner, que es una persona que ha hecho estudios muy importantes en materia de educación superior, hace un señalamiento de las estadísticas en Estados Unidos y la gran pregunta de si la educación superior debe ser para todos los jóvenes, si todos deben estudiar a nivel de, por ejemplo, una formación de una profesión. Y él dice en una entrevista que le hicieron que cuando se toman las estadísticas se observa que un 20% de jóvenes no terminan lo que allá le llaman high school, la secundaria. Es decir, de la matrícula un 20% se queda rezagado y no se gradúa. De los que se gradúan, entonces hay un 20% que llegan a las universidades y abandonan. Esa es la deserción. Sí. ¿Ok? Entonces, del 60% que queda, hay un 20% que termina trabajando en un área que no tiene nada que ver con lo que estudiaron. Así es. Un 20%. Entonces dice él que apenas un 20% sí trabaja en lo que estudió. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es en cuanto al modelo educativo. Sí. Y él hace una referencia muy interesante que la quiero compartir en la mesa con ustedes, que es el caso paradigmático de Finlandia. Resulta que él plantea que el cambio del modelo educativo, no solamente a nivel superior, sino la educación como sistema integral en Finlandia, nace y es una respuesta a partir de una crisis. Él le señala, con mucha razón, conociendo la realidad de Finlandia, que ese es un país que hace 40 años vivía de la agricultura, pero nada de capital intensivo, una agricultura rudimentaria, y entonces vivían realmente de la tala de árboles. Y él dice que vivían talando árboles sin pensar nunca en el futuro,
porque era una época donde no había plena conciencia. Usted habló del cambio climático, no había plena conciencia del impacto medioambiental de ese tipo de trabajo. Por ejemplo, mucha gente no sabe que Canadá es un gran exportador de papel, porque en Canadá hay fincas de árboles enormes, Sí. pero eso está hecho con un manejo, lo que llaman un comanejo, donde esas fincas se talan los árboles, se siembran, después se va a otra zona y eso obedece a una planificación. Sí. ¿Dónde quiero llegar? La reflexión que hace Warner es que está claramente establecido que el modelo educativo debe cambiar a un nuevo modelo, porque no es necesario que todos los jóvenes estudien una carrera universitaria. Claro. No es necesario. Entonces, cuando vemos los tigres del Asia, que vemos Singapur, que vemos los casos que ya uno hoy en día lo toma como marco de referencia, nos damos cuenta que el gran salto cuántico que dan esas sociedades es porque se fundamentaron en establecer como un atractivo para los jóvenes el trabajo sustentado en carreras técnicas. Sí. Entonces, de ahí surgieron en Estados Unidos los llamados Community College, donde un estudiante participa en un proceso de formación técnica, dura 2 años, obtiene un título, pero puede participar, puede competir en el mercado laboral. Claro, claro. Y se conocen los casos del tema de licencias, donde un joven es, por ejemplo, técnico en electricidad con su licencia, es plomero con su licencia. Sí. Y entonces esa persona joven se prepara, Juan, se prepara para, Pedro, para una experiencia técnica, recibe los conocimientos en la formación de esa carrera técnica, pero es de 2 años y puede tener su familia, se incorpora en el mercado laboral, o si no desarrolla un proyecto propio, y no es obligatorio que esa persona vaya a una carrera universitaria. Claro. Entonces, ¿qué ocurre en Finlandia? Él habla de ese modelo, de que los niños entran más tarde a la escuela. Ustedes saben que la visión de ellos es que el niño debe aprender jugando, no hay exámenes, no hay estrés para los niños, pero hay una serie de elementos importantes, y es que se coloca al profesor como un eje central en la formación, porque apenas 1 de cada 10 que participan interesados en ser profesores, 1 de cada 10 pasa la prueba. Es seleccionado porque es un sistema muy riguroso, pero da unas garantías tales que ser profesor, dice él, en Finlandia, es una de las carreras más respetables en la sociedad. Sí. Y mejor valorada. Y mejor remunerada. Sí, y mejor remunerada. En todos los países nórdicos. Sí, nórdicos. Esa es la filosofía. Sí. Colocar al profesor en un primer plano, donde ser profesor, además de esa remuneración, es una persona distinguida, apreciada, valorada en la sociedad. Así es. Un profesor tiene un comportamiento ético acorde con su formación. Porque vamos a hablar claro, lo que plantea Adela Cortinas, que es una filósofa española. Adela Cortina Ors. Sí, que ha planteado que la ética es rentable. Sí. La rentabilidad de la ética. Porque una empresa que no es ética contra otra que es ética, usted mencionó la crisis financiera de 2008. ¿Dónde está el origen de esa crisis? En un comportamiento ético inadecuado, donde hubo ejecutivos que manejaron información privilegiada, como la empresa Enron, vendieron las acciones. Hoy, por ejemplo, hoy es viernes, ellos sabían que el problema iba a explotar el lunes, pero vendieron sus acciones. Entonces, ¿qué pasó con el rescate financiero siendo Obama presidente de Estados Unidos? No, espérese, vamos al rescate financiero, pero no es verdad que el banco le va a dar la bonificación a esos presidentes que han fallado. Recuerde usted que ese rescate financiero representó un hoyo fiscal para Estados Unidos del orden de $360,000 millones. Así es. Entonces, todo reside en que fue un problema ético. Entonces, nuestro modelo educativo tiene que cambiar. Yo le estaba mostrando a Juan un gráfico. Creo que nos vamos a una pausa para que el técnico lo coloque, para que veamos una situación que se está dando en República Dominicana. Señores, hablando de planificación, en esta sociedad no se planifica qué cantidad de carreras deberíamos tener. Por ejemplo, hay una sobreabundancia de abogados. Sí. Entonces, el país necesita
esa cantidad de abogados, que son miles y miles de abogados que se gradúan todos los años. Entonces la gran pregunta, Juan, es ¿y a dónde van a trabajar? ¿Qué van a hacer esa masa de abogados? Sí. Entonces, ¿qué hicieron los tigres del Asia? No, espérese. Planificaron, como hizo Finlandia, y entonces nosotros vamos a decir aquí, número 1, carreras técnicas, número 2, esta es la cantidad de abogados que necesita el país. Claro. Ahora bien, si nosotros queremos avanzar, ya que se está trabajando con el Marco Nacional de Cualificaciones, todo el tema de competencias, entonces debemos identificar cuáles son las áreas que el país necesita para tener una masa crítica de profesionales y de técnicos, para que el país pueda tener una base de conocimiento que lo prepare para el desarrollo, que lo prepare para el siglo XXI. Entonces, ¿qué debemos hacer? Repensar el modelo educativo. Hasta ahora nunca se ha planificado en este país. Por ejemplo, cuando usted vea el gráfico, usted va a observar que la mayor cantidad de estudiantes universitarios están en el área de educación, Juan. Sí, ¿Por qué están en el área de educación? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque entonces ven en el Ministerio de Educación una fuente de trabajo y mucha gente llega a esa carrera no por vocación, sino por un interés. Entonces usted habló de la ética. Hay que trabajar la parte ética de las personas. Y le voy a citar un ejemplo en el nivel privado que yo sé que a ustedes le va a provocar una reflexión. Yo vi estudiar un podcast de una persona que fue entrenada en una de las empresas más importantes de comestibles en Estados Unidos, Procter & Gamble. Y él dice que a él lo sometieron a un entrenamiento, una inducción, oye bien, de 10 días trancado, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde los ejecutivos, lo primero que le dijeron fue, nosotros no nos interesa tus experiencias previas. Sí. Para nada. Usted ha venido a este entrenamiento y nosotros nos aseguramos, mire los libros, los manuales ahí, tiene que conocer producto por producto, tiene que saber la filosofía de esta empresa, pero tiene que aprenderte, oye bien, los 9 pasos de la visita efectiva del cliente. Y una de las cosas que él dice en el podcast es que él tenía que llegar a cada establecimiento, por ejemplo, a un supermercado, tiene que llegar y saludar a Juan Guzmán, que es el manager del supermercado. Juan, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Y tiene que lograr, cuando él llegue a esa tienda, que Juan Guzmán, que es el manager del supermercado, te conoce por tu nombre. Sí. Entonces, cuando tuve una empresa que hace eso, mi pregunta es, ¿por qué no hay una inducción en todas las universidades, en el sistema educativo, de sentar a los jóvenes, además de la orientación que se le da en los colegios? Debe haber realmente un seguimiento para hacerle saber a ese joven que usted realmente, aunque usted quiera ser ingeniero civil, las pruebas determinan que usted realmente mejor le va si usted hace una carrera técnica para que usted sea un técnico en refrigeración. Aunque entonces, económicamente no represente lo mismo para la institución. No, pero ahí voy. En la medida en que la sociedad tiene técnicos cualificados, en la medida que la sociedad va haciendo lo que hicieron los tigres del Asia, entonces el mercado va a cambiar. El mercado va a cambiar porque entonces eso debería ser en coordinación con el sector empresarial. Bien. Eso es lo que yo planteo. Qué gran tema, Pedro. Sí, yo quisiera, para ya redondear, terminar con esta parte. Espérate, el tema del sargazo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene 37 investigaciones de contribuciones para resolver el problema del sargazo. Usted habló de problemas. ¿Cuál es el rol, uno de los roles que tienen que asumir las universidades? De ofrecer al país soluciones a los grandes problemas. Así es. Pues mire, uno de los grandes problemas que tenemos que afecta al turismo, una de las patas fundamentales de la economía, Juan, es el tema del sargazo. Tiene que mencionar a Intel, profesor, a lo largo del sargazo. No, sí, pero estoy diciendo en el caso de la UAS, que tiene 37 investigaciones que se plantearon. Intel tiene una también, tiene una investigación, pero en el ITLA hay unos jóvenes también que plantean una solución al problema. Entonces, ¿qué debe hacer el gobierno? Recibir entonces la propuesta que ha hecho no solamente la UAS, sino INTEC y esos jóvenes, para buscar una solución a un problema que nos afecta. Entonces, Raúl, por lo que tú has dicho, y yo estoy conteste contigo, todavía estamos lejos de haber
respondido a esos grandes desafíos. Lamentablemente. Sin embargo, 15 años después, hoy día, para el 24, se establecen otros grandes desafíos, como es el caso de la inteligencia artificial, que nos llegó de automatización, que nos llegó de golpe, así es. Como es el aprendizaje híbrido. Se habla de unas 10 competencias digitales. Digitales. Que debe tener el profesor y el estudiante. Exacto. No hemos todavía dado respuesta a esos desafíos del 2008. Y ahora llegan los de 2024. Exactamente. ¿Qué tú puedes decirnos al respecto? Mire, yo sé que el tiempo apremia y a Juan le están haciendo muchas señas acá. Y también, profesor. Que vamos a una pausa. No, todavía, pero que algunos detalles. Algunos detalles optimistas también, positivos, para que no terminemos viendo que la educación está en el suelo. Mire, Juan, no, en ningún modo. Yo lo que digo es que repensemos el modelo educativo. Yo pienso que debemos hacer, y es una discusión entonces filosófica, ¿qué universidad queremos? ¿Qué tipo de profesionales queremos? Me gustaría que ese modelo, porque déjame decirte algo, tú sabes que dice Warner, que como fue una reacción de la sociedad de Finlandia, eso fue una discusión de los sectores, de lo que llamaba Balaguer las fuerzas vivas de la nación. Eso no fue a lo loco, fue que se sentaron y definieron. ¿Qué hizo, por ejemplo, Taiwán? En 1962, cuando usted ve las estadísticas, Taiwán y República Dominicana exportaban lo mismo. Pero ¿qué ocurre? Que una isla y con una población hasta menor que República Dominicana. Pero ¿qué ocurrió con Taiwán? Taiwán se sentó, los sectores, tanto a nivel político como empresarial, educativo, se sentaron en la mesa y definieron una estrategia nacional de desarrollo que nosotros la vinimos a definir en el año 2010. Sí, así es. Y ellos, en los años 60, se sentaron y dijeron, no importa el partido que esté en el poder, esta es la hoja de ruta. Esta es la Estrategia Nacional de Desarrollo de Taiwán. Por aquí que nos vamos. Y el partido que vino, profesor, no modificó la Constitución, ni alteró todo. Firme todo aquí, todo el mundo va a firmar. Esa es la hoja de ruta. Como sucedió con lo del 4% aquí. Bueno, pero yo lo que digo es que se sentaron, planificaron y hoy día Taiwán nos lleva a las millas. Así es. Profesor, vamos a ir a la pausa que nos están pidiendo de hace rato. Y entonces vamos a una visión más optimista. Vamos a una visión más optimista y entrar con duro con el tema de la educación superior. Pausamos y volvemos en breve. Regresamos con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Estamos hablando de educación hoy. Estamos con el profesor Raúl Hernández, que es un experto en planificación, en investigación y en gestión de proyectos, pero además con mucha experiencia en materia de educación superior y que tiene una posición bastante precisa, ¿verdad? Y fina relativa a la proyección que debe desarrollar la educación superior en nuestro país para alcanzar esos niveles de desarrollo, no solamente económico, sino también de desarrollo humano, como ha pasado con otros países, como el caso de Finlandia. Así que vamos a seguir en esa temática y paso con el profesor Pedro Eduardo. Y para terminar con esto de esta concepción de los grandes desafíos de la educación superior, decía que ya para este año, 2024, se establecen unos grandes 10 desafíos, no nos vamos a fijar en ellos, en todos, pero como el profesor es experto de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y automatización, a mí me gustaría tocar al menos 3 aspectos. Es el de la inteligencia artificial, el de la seguridad cibernética, que yo pienso que está muy en boga, y la privación de los datos, y el tercero pudiera ser el aprendizaje híbrido. Si nuestras universidades no solamente, yo diría, han aprendido, están utilizando, han incorporado en la práctica docente real estos aspectos que hemos señalado. Bien, hay 3 elementos importantes en el señalamiento que hace Pedro sobre esta situación. Y, por ejemplo, debemos situarnos en que la inteligencia artificial no es algo nuevo. Es bueno que la gente tenga claro que ya hace más de 40, 50 años que se ha trabajado con el tema de la inteligencia artificial. Lo único que cuando vino esto de ChatGPT, en noviembre del año pasado, entonces a partir de ahí hubo una sacudida en el mundo ha cambiado a partir de ahí. Es tan así que hay un pensador que establece
que la inteligencia artificial es comparable a la llegada de la energía, de la luz eléctrica, de lo que hizo Alva Edison, porque ustedes recuerdan en esa época todo era con velas, el hombre no tenía electricidad, y la llegada de la electricidad fue un salto cuántico que dio la humanidad, que tiene en un antecedente la máquina de vapor con la revolución industrial y todo lo que eso implicó para el ser humano. Entonces hay que situar a la inteligencia artificial como ese hito en esta ola de transformación que está viviendo el mundo. Y estamos en la época. En la época, sí, esa época de la sociedad del conocimiento, se habla de una cuarta revolución del conocimiento. Exacto. Y ahora es realmente atizada, enfatizada por la inteligencia artificial. Hubo reticencia al principio, hasta el punto de que en la ciudad de Nueva York, no sé si ustedes recuerdan, Juan, Pedro, de que se tomó la decisión de prohibir el uso de ChatGPT en las escuelas. Sí. Sin embargo, ya la realidad le ha ido indicando a las autoridades educativas que hay que convivir con esa realidad. No ganamos nada con darle la espalda, pretendiendo que ignorándola o poniéndole barreras, ya sería como una forma de evitar la influencia o el impacto que va a tener en el modelo educativo actual. Es inevitable que hay que incorporar esos desarrollos, esas innovaciones en el mundo de hoy. Es tan así que, por ejemplo, en un podcast que hizo el presidente Fernández de la Fuerza del Pueblo recientemente, discutiendo con unos jóvenes que son formados en el ITLA y con una persona que está dedicada a este tema desde una fundación, que es Juan Luis Lozada. Él tiene un desarrollo importante porque entrena a profesores en México con todo este tema hoy se habla de la alfabetización mediática, se habla de la alfabetización digital, se habla de las competencias digitales. Entonces, cuando hablamos de la inteligencia artificial, yo lo que planteo, Juan, que no es para darle la espalda, que no es para tenerla aislada, sino todo lo contrario, incorporarla como pasó con una profesora de la UAS que llegó a España y ella se sorprendió cuando en un entrenamiento le dijeron, no, pero espera un momento, aquí nosotros estamos totalmente claros que los muchachos van a usar ChatGPT. Ahora lo que tenemos es que diseñar estrategias de aprendizaje que permitan entonces guiar a esos muchachos para que puedan realmente aprovechar la inteligencia artificial de la mejor manera posible. Ahí sería entonces una visión optimista, no una visión pesimista. Sí, claro. Es decir, es aprovechar el recurso, aprovechar la innovación. Hacerlo potable. Y convertirlo en un aliado del desarrollo de la educación, no verlo como un enemigo, como una amenaza. Claro, como sucede con las redes sociales, profesor. Bueno, hay que ponerlo al servicio de la calidad y del aprendizaje. Bueno, hablamos de que estamos viviendo la era de la posverdad, de una sociedad donde la mentira acusa un papel relevante sobre la herida, como decíamos al principio, la verdad. Entonces, ¿qué ocurre? En ese contexto ha surgido una cosa que se llama fact check en inglés. Verificados en México. ¿Y cuál es el fact check? Bueno, que ante la sociedad que estamos viviendo, del llamado fake news y de la difusión de contenidos que son totalmente alejados de la verdad, entonces, ¿qué han hecho una serie de periodistas en el mundo? Bueno, vamos a hacer lo que llamamos entonces el fact check. Vamos a verificar si la información es fidedigna. Vamos a verificar si eso es verdad. Entonces, ante la pregunta que usted hace sobre la inteligencia artificial, yo lo que le planteo en esta mesa es ver la inteligencia artificial como un elemento, un componente que puede ser utilizado, guiado para potencializar la educación, no verlo, como dice Juan, como una amenaza, no verlo como un elemento que venga a trastocar o a generar situaciones negativas. Todo dependerá de cómo nosotros vamos a conducir el proceso. Y ahí entra, por ejemplo, una persona que ha impactado la educación, no sé si ustedes lo conocen, Khan, que tiene una academia, se llama Khan Academy, que ha sido un joven que comenzó un proyecto porque él estudió ingeniería en el MIT
en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, sí. Y entonces él sabe mucho de matemáticas, o sea, tiene uno de sus fuertes de la matemática, y una sobrinita de él, que vive en Boston, le iba donde el tío para que lo ayudara a hacer la tarea. La niña le dijo, tío, pero ¿por qué tú no grabas y subes en Facebook? Eso, así yo lo veo cada vez que yo quiera y no tengo que estar preguntando. Y fíjese cómo de esa anécdota surge Khan Academy hasta el punto que Bill Gates lo mandó a buscar a su casa. Él creía que era mentira. Cuando lo llamó la asistente de Bill Gates, él creía que le estaban relajando. No, mire, yo soy fulana de tal, el señor Bill Gates quiere que usted venga aquí a su casa, él lo quiere invitar aquí. Está el ticket de avión, está todo. Cuando él fue allá, Bill Gates le donó $30 millones. Wow. Búsquenlo en TED Talk, en esas conferencias de TED Talk, que Bill Gates participa con él y él plantea un modelo de un tutor permanente 24/7, donde los muchachos hacen las tareas. ¿Y tú sabes qué provocó eso, Juan? Que en California, una de las peores escuelas de todos los Estados Unidos, donde los niños no querían aprender matemática y se resistían, incorporaron Khan Academy como un modelo y pasó de la peor, ahora es una de las mejores escuelas de Estados Unidos, donde los muchachos se sienten motivados para aprender matemática. Entonces, mire, colega, veamos la inteligencia artificial como un socio importante en este proceso. Sí. Vamos a guiar a los profesores por un lado y vamos a guiar a los estudiantes para que aprovechemos. Es tan así que el cambio ha sido tan determinante que ahora surgió una ingeniería que se llama una ingeniería de prompt, que es cómo enseñar a ingenieros a sacarle provecho a ChatGPT, porque el provecho de ChatGPT es dependiendo de las preguntas que tú le haces. Sí. Entonces queda claro que no que va a sustituir la inteligencia humana. No, ChatGPT, dependiendo de cómo tú la manejes, es que tú le puedes sacar el proyecto, el provecho. Porque si tú no tienes nada en la cabeza, oye bien, Juan, si tú no tienes nada en la cabeza, si tú eres una persona que no tiene conocimiento, que no está preparada, no le va a sacar provecho a ChatGPT. Claro. Porque al momento de hacer preguntas que no son las adecuadas, vas a tener una limitante. Claro. Entonces, al ser humano hay que educarlo, hay que prepararlo, entonces, para que pueda aprovechar la inteligencia artificial. Bueno, Juan, con él podríamos pasar una hora o 2 horas conversando sobre inteligencia artificial, seguridad. No, sobre la ciberseguridad es muy importante porque eso toca a la sociedad de manera determinante. Ustedes han visto en algunos casos, perdón, Pedro Eduardo, que hay personas que se han visto en la situación de que se vulneran sus datos. Se hace lo que se llama ahora el phishing, que le llegan correos como a una amiga, supuestamente de un banco, no lo voy a mencionar para no hacer publicidad, y entonces le robaron el dinero de su cuenta. Entonces el tema de los ciberdelitos, de la ciberseguridad, es fundamental en la sociedad moderna, porque ahora los muchachos en los barrios le dicen los chiperos, que son esos que le roban identidad a las personas, le roban tarjeta de crédito, código, se te meten en tu cuenta, y entonces eso es un tema ahora mismo clave en la sociedad que estamos viviendo, y los gobiernos están trabajando seriamente con esto. Haremos otro programa para conversar contigo sobre esto, porque Juan señaló un segundo aspecto tocar, que tiene que ver con la situación política del país. ¿Cómo estamos? Bueno, profesor, lo que pasa es que este profesor ha tratado un tema que es muy importante y yo no quería como dejar ir, porque es la médula del sistema educativo dominicano. Claro. Hay que transformar como el marco lógico sobre el que se sostiene la educación superior en nuestro país para poder avanzar. Ya Max Weber, incluso Amartya Sen, se han referido a la importancia del desarrollo humano, Amartya Sen y Max Weber, a la inclusión de la formación académica y profesional de la persona para considerar que el individuo avanza en la sociedad. Claro. Usted refería ahorita a Juan Bosch cuando decía que una titulación profesional ya representaba un avance en la propia clase social, en la composición social, decía él. De modo que era un mecanismo de ascenso social. Un mecanismo de ascenso social. Un solo título, exhibirlo, decir yo me gradué. Sí, ya te saca, ya tú no eres clase baja, decía él. Y Max Weber ya lo había apuntado. Claro. Cuando de algún modo corregía
la posición de Marx de la clase alta y clase baja en términos del proletario trabajador y del patrón o dueño de medio de producción, dice él, pero hay un intermedio ahí. Esa persona, esa mano de obra calificada, ya es capaz de producir y avanzar. Así es. Entonces, y eso es lo que ha sucedido en los países desarrollados, profesor, que es lo que usted apuntaba. Ese nivel de fijación que tienen nuestros países con la formación a nivel de grado, desconociendo la importancia de la calificación técnica de la mano de obra, lo mantiene siempre distante del desarrollo. Y además creyéndose que efectivamente está avanzando cuando en la práctica no, porque el hecho de que tú tengas un título en la casa, si tú no tienes, como decía ahorita, si no tienes un mercado donde vas a desarrollar tu trabajo, no has hecho nada. Exactamente. Y más si no tienes una calificación para la época, ¿verdad? Actualizada para la época, eso es fundamental. Pero además, profesor, en este tiempo, en la era del conocimiento que estamos, en donde las facilidades para aprender y para capacitarse están también fuera de las aulas, de modo que no es menester tener un título universitario para hacer una mano de obra calificada. Así es. Bueno, sobre lo que usted dice, eso último, recordemos un libro de Juan Luis Cebrián que se llama La Red, que él habla del aula sin muros. Así y él decía que estamos llegando a una etapa, hemos llegado a una etapa de la humanidad donde el profesor es irrespetado por el estudiante que tiene más conocimientos avanzados en la tecnología. Oye bien, a eso yo agrego que esta es la única etapa de la humanidad donde los nietos le enseñan a los abuelos. Sí. Así es. Oye bien, toda la vida el abuelo ha sido el guía, el protector, el orientador, el que le enseñaba al nieto. Y esta es la única etapa de la sociedad humana, oye bien, la única etapa, donde el nieto le dice, bueno, pues tú sí eres bruto. Porque el nieto le está enseñando a cómo usar un celular y el abuelo tiene limitaciones porque no está alfabetizado digitalmente. Entonces, ese niño que es un nativo digital, que te toma un celular desde 3 años de edad y te lo manipula como un maestro, entonces cuestiona al abuelo. Esa es la única época, oye bien, la única época de la humanidad que eso ocurre. Por eso es eso rompe todo el paradigma. Por eso es la época del conocimiento. Claro, exactamente. O sea, ahora el conocimiento es lo que importa. Pero volviendo a Leonel estuvo en el Instituto Tecnológico de Monterrey y hablándole a un grupo de jóvenes estudiantes, le decía, bueno, me parece muy bien que ustedes en esta sociedad del conocimiento se están preparando en carreras que tienen que ver con la tecnología para que ustedes al momento de salir graduados consigan un buen empleo. Un joven lo interrumpió. Digo, presidente, excúseme, presidente, perdón, déjeme decirle algo, porque parece no estamos entendiendo. Nosotros no estamos aquí formándonos como ingenieros en informática para tener un empleo. Nosotros estamos aquí porque queremos ser emprendedores y queremos desarrollar proyectos propios. Y eso provocó en Leonel una reflexión que tuvo que repensar. Y ya Leonel no le dice eso a los jóvenes, porque ya hoy en día emprender es fundamental en una persona hoy en día que está demostrado que no necesariamente tú debes formarte para un empleo. Claro. Es más, te voy a decir algo que mucha gente no ha prestado atención aquí. Esta sociedad nuestra se convirtió de importadora neta de tecnología a exportar tecnología cuando muchos dominicanos técnicos en electricidad se dieron cuenta cómo es que se hace un inversor. Y yo conocí a un joven que tenía una empresa en Bellavista y ese muchacho se dedicó a exportar inversores en todas esas islas del Caribe y eran manufacturas dominicanas. Ya veo. Haciendo inversores. Bueno, eran fábricas de inversores. Sí. Entonces, ese joven se hizo rico y él no tuvo que ir a una empresa a buscar un empleo. Así es. Bueno, el legado del presidente, cuando usted dice Leonel, se refiere al presidente. A Leonel Fernández, sí. Bueno, lo que hizo Leonel con la UAS, ese programa de expansión de la universidad en todo el país, con el tema del ITLA, el tema del Community College. ¿Qué le indica eso? La visión de un estadista. Muestra la visión y la preocupación en términos de esa calificación.
los dominicanos no han apreciado en la medida correspondiente ese aporte y ese esfuerzo y preocupación de Leonel Fernández en términos del desarrollo de la educación en nuestro país, ¿será? Sí, yo creo que sí. Mucha gente de los resultados de las elecciones del 2020. Oiga, lo que pasa es que los liderazgos políticos, así como generan adhesión y mucha gente que admira a un político, también generan animadversión. Sí, ok. El líder político, el que es líder, genera dos pasiones. Una a favor, positiva, y otra contraria. Por eso que es líder. Claro. Líder no es cualquiera. Y cuando se convierte en mayoría, la positiva, entonces es exitoso. Pero vamos a dar un ejemplo religioso. Hasta el propio Moisés, que fue el guía del pueblo judío, que duró 40 años perdido en el desierto, fue cuestionado por la propia gente que él dirigía. Sí, así Máximo Gómez llegó a Cuba, ¿y qué le dijo el prócer de la libertad cubana? ¿Qué le dijo José Martí cuando se reunió con él en Montecristi? Lo único que te puedo ofrecer es la ingratitud de los hombres. Sí. Y en la Loma, en una reunión, hubo cubanos que se pararon. Le dijo, usted no es dominicano, ¿qué es lo que usted busca aquí? Y lo cuestionaron a Máximo Gómez. Winston Churchill se refirió a ese tema. También a la ingratitud, de la gente. Entonces tú vas a encontrar personas que te van a criticar a Leonel, no van a por lo menos a pasar balance, como hacen los contadores. Claro. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, estudié contabilidad en el Instituto José Reyes. Sí, Sabatino, sí. En el año 79, por ahí. Wow. Y yo recuerdo la cuenta T. Los activos de este lado y los pasivos de este lado. Hay un pasivo en un político de personas que a lo mejor tuvieron unas expectativas con Leonel que no entienden que no se les correspondió, pero hay una gran masa que sí. Claro. Pensemos en algo. Hay una masa crítica de jóvenes, Juan. Mire, Eduardo, jóvenes que fueron becados por el MESI, que se formaron fuera de este país, que llegaron a República Dominicana y otros cambiaron su vida y deben ese cambio a esa visión de ese estadista. Y si usted le pregunta a Juan, a esos jóvenes, sobre Leonel, su opinión no va a ser igual a la de un adversario de Leonel. Profesor, entonces, por eso es que es relativo. Se nos fue el tiempo ya. Sí, mire que ese tema era para desarrollarlo, pero Pedro Eduardo... No, porque él es un apasionado de la educación y apenas cubrimos uno de los desafíos. Solo, porque no nos dio tiempo. Pero usted va a quedar en deuda. A Raúl para conversar un poquito. Usted va a quedar en deuda. Sobre lo que ocurrió el pasado 15 de febrero y lo que entendemos puede ocurrir para las próximas elecciones. El 18 de febrero nos representó realmente, para mí, yo hace mucho que aprendí de los asiáticos, que las crisis ellos la ven muy diferente a nosotros. Nosotros la crisis la vemos como una desgracia. Los asiáticos ven la crisis como una oportunidad. La crisis es la abstención. No, cualquier crisis en la vida. En este caso particular, esa abstención que no había ocurrido en República Dominicana, 7 de cada 10 en Santiago no votaron. 6 de cada 10 no votaron aquí en la capital. Entonces yo veo lo que nos pasó a nosotros como partido opositor, incluso desde el punto de vista autocrítico, no solamente todo hay que cargarlo al gobierno de las malas prácticas que llevaron a cabo, también hay un tema nuestro. Nosotros tenemos que autoanalizarnos y ver qué correctivos, qué cosas debemos hacer para llevar a nuestra gente a votar. ¿Y usted cree, profesor, que hay manera de evitar que eso se repita? Claro, porque oye lo que pasa, que en las crisis es que en la adversidad es que se prueba el carácter del hombre, no en el éxito. El éxito lo disfruta cualquiera. Entonces, nosotros estamos compelidos a analizar esta situación. Y te voy a dar un ejemplo antes de irnos. En el padrón yo lo pongo siempre ese ejemplo. En el padrón de la Fuerza del Pueblo, en la circunscripción número 1, hay 76,000 personas afiliadas. ¿Tú sabes cuánto votaron? 18,000. Eso da un 74,000 afiliados. Eso da un 76% de abstención. Entonces, ¿qué te indica eso? Que hay que hacer un trabajo para identificar a esas personas. Hay que darle un seguimiento por qué no votaron. Hay que trabajar porque tenemos ahí. Claro, 2 meses dan para mucho.
Para muchos, 2 meses tenemos. Ajá. Ahora, ¿qué se está haciendo? Se están haciendo las reuniones de rigor que se han hecho, se ha evaluado el problema y verlo, te repito, Juan, no como una desgracia, sino como una oportunidad. Entonces, profesor, vamos a hacer otro programa antes de las elecciones y vamos a hacer otro programa después de las elecciones. Y no muy tardío. Y no muy tardío. No sea que le digamos, profesor, ¿qué pasa que no se pudo evitar? ¡Qué barbaridad! O que le digamos, qué bien, profesor, que se logró. Yo participé en una capacitación de la Georgetown University sobre campañas electorales y ellos hacen un ejercicio. Simulan la portada de un periódico de que usted ganó y con todas las razones que implicó ese éxito y te ponen una portada, una primera plana de que usted perdió y cuáles fueron las razones que llevaron a que usted perdiera. Entonces eso, tú haces ese ejercicio antes del día D. Bueno, señores, llegamos al final de nuestro programa. Eso es porque el profesor es un alto dirigente del partido La Fuerza del Pueblo. Alto no, soy miembro de la dirección central. Es una persona muy cercana del presidente Leonel Fernández. Pero nosotros le boicoteamos el tema y casi no lo dejamos hablar de política, solo hablamos de educación. Mira, en 1900... el compromiso que tiene que hacer formalmente debería... Pero oye este dato, ya que tú mencionaste el caso de Leonel. En 1985... Un minuto, sí. En 1985 yo le critiqué una tesis a Juan Bosch diciéndole que él estaba equivocado. Eso provocó la publicación de mi libro en ese año. Quien lo presentó fue Leonel Fernández en la Biblioteca Nacional, con la presencia de Juan Bosch, y quien hizo el prólogo fue Francisco Javier, que me conoce de muchacho. Y la respuesta de don Juan, respuesta al compañero Raúl Hernández, aparece en el volumen 32 de sus obras completas. Te la voy a enviar para que me dé el honor de que tú leas ese invento mío cuando yo era joven. Será un privilegio para nosotros. Bueno, señores, muchas gracias por acompañarnos y será hasta una próxima entrega de Dialéctica. Gracias, profesor. Gracias a usted. Hasta el próximo domingo.